Un grupo de investigadores es enviado a comprobar la veracidad de un supuesto milagro, sin pensar que estaban metiéndose con algo mucho más grande que ellos, que además estaba fuera de su comprensión. Esta historia comienza con una grabación tomada en un lugar llamado Belém, en Brasil. Ahí se puede ver a un grupo de oficiales llegando a lo que parece ser una iglesia, y luego de inspeccionar algunas de las paredes descubren un set de bocinas oculto detrás de ellas. Además de que podemos ver a un hombre conocido como el diácono, el cual tendrá relevancia más adelante. Ahora pasamos al asunto que guiará la historia que estamos a punto de ver. En esta parte vamos a conocer a un técnico en tecnología llamado Gray, el cual notamos se encuentra en una casita en el sur de Inglaterra colocando cámaras por todo el sitio, y momentos después el diácono que vimos al inicio de la película llega al punto de reunión. Aquí Gray informa que al igual que él tampoco es local, por lo que les tocará apoyarse para ir a los lugares de interés para su investigación, además de comentar que no hay ni wifi, ni internet, ni tampoco televisión por cable, por lo que más les vale que hayan llevado un juego de mesa o algo así o se van a aburrir de lo lindo. Además de las cámaras instaladas en la casa, Gray informa que se les dio la indicación de que ellos también deben llevar una cámara en su cabeza todo el tiempo, a excepción de cuando duermen o se están bañando, esto con intención de lograr captar cualquier cosa extraña aunque no se encuentren en el mismo lugar. Antes de comenzar con su misión, la cual explicaré cuando el momento adecuado llegue, tanto el diácono como Gray salen a dar una vuelta por el pueblo para comprar comida y algunos artículos de higiene, y una vez que llega la noche y salen al patio a relajarse, estos pueden escuchar cómo las campanas de la iglesia se activan, en algo que no es que sea raro, pero siendo tan tarde es al menos curioso. A pesar de que ambos tenían la orden de esperar a un tercer miembro que por alguna cuestión se había retrasado, el diácono tiene la idea de ir por su cuenta y de paso inspeccionar el lugar para no ir a ciegas. Es así como ambos toman su vehículo y se ponen a buscar su objetivo, tratándose de nada más y nada menos que de una iglesia local, iglesia que al parecer es muy difícil de encontrar. Esto lo podemos comprobar cuando, estando totalmente perdidos, estos le preguntan a un anciano local dónde estaba la bendita iglesia, y el anciano los queda viendo con cara de pero ¿de qué hablan estos tipos? Y de hecho ni siquiera les dice dónde estaba. Luego de mucho buscar, el grupo consigue llegar a la dichosa iglesia, la cual se encuentra en lo alto de una colina y que, nada más de echarle un vistazo se nota que esta llevaba en ese lugar cientos de años. Una cosa que parece irrelevante, pero que más adelante servirá para la explicación final, es que al llegar al lugar estos ven a un perro cazando un ave random que andaba por ahí, escena a la que Gray reacciona diciendo, así es la naturaleza, lo grande se come a lo chico, recuérdenlo porque será importante más adelante. Tanto el diácono como Gray hacen tiempo para que el padre Krellick termine de dar su misa, y una vez que la ceremonia finaliza, es cuando las cosas comienzan a ponerse interesantes. El padre menciona que este se había contactado con el Vaticano para reportar un milagro ocurrido en esta iglesia, milagro que fue grabado por uno de los feligreses, y que de hecho esa es la razón por la cual Gray, el diácono y el otro tipo han sido enviados ahí, para comprobar si este milagro puede ser real, o si únicamente se trataba de un fraude. Es aquí cuando el padre Krellick procede a enseñarles la grabación tomada durante el bautizo de un bebé, en el cual, luego de recitar algunas oraciones y escuchar el llanto del baby, el terreno completo de la iglesia comienza a temblar, al grado de que varias cosas del altar se caen debido a las vibraciones, además de que por todo el sitio se comienza a escuchar una clase de rugido extraño, y sumado a que la nariz del padre Krellick también comienza a sangrar de la nada, el hombre de fe concluye que se trataba de un auténtico milagro. El diácono solicita a Krellick toda la documentación que tenga que ver con la historia de su iglesia, y luego de que este se la entrega, este cierra la interacción diciendo que a pesar de que el video es impresionante, ellos estaban ahí para comprobar que todo fuera real, por lo que al menos él no será alguien fácil de engañar. Aprovechando el tiempo, el equipo se pone a instalar cámaras alrededor de toda la iglesia, y una vez que termina se van a echar unos traguitos. Ahí Gray revela que se encuentra emocionado por el hecho de que tal vez han encontrado un milagro real, en algo que solamente se puede ver una vez en la vida, si acaso. Sin embargo, el diácono dice creer que esto no es así, ya que él ha estado en decenas de estos casos y siempre son falsos. Y para dar un ejemplo le cuento un caso reciente ocurrido en España, en donde supuestamente una joven presentaba estigmas en las palmas de las manos y los pies, y aunque de entrada esto pareció algo increíble, al final se comprobó que era la propia madre de la chica la que le hacía estas heridas. Y lo peor del caso es que debido a esto la chica contrajo una infección que la mandó a dormir, pero para siempre. Esta parte sirve para darnos a entender que a pesar de que el diácono es un hombre de fe y tiene sus creencias firmes, él no cree en milagros físicos, por lo que él piensa que creer en Dios es una cuestión más espiritual que el hecho de necesitar pruebas para hacerlo. Al volver a la casita donde se estaban quedando, el dúo descubre que el miembro faltante ya estaba ahí. Este se presenta como el padre Mark Amidon, quien de hecho es el miembro enviado directamente por el Vaticano para dar veracidad al supuesto milagro de la iglesia. O sea que digamos que el diácono es más como un segundo al mando, y que en realidad el que llevaba la batuta de esto era Mark. Mientras el grupo se dispone
dispone a echarse unas hamburguesitas con papas que la verdad sí se me antojaron, estos escuchan una clase de grito en la lejanía que de entrada deciden ignorar, pero cuando se repite con más intensidad ahora sí que salen corriendo a ver qué pasaba. La escena se torna horrenda cuando notan algo envuelto en llamas en la parte de afuera, y luego de apagar el fuego, se revela que se trataba de una pobre oveja, la cual ha sido víctima de algunos extraños que fueron vistos huyendo de la zona. Al mismo tiempo que esto ocurría, pero en la iglesia, podemos ver cómo Krellick se acerca hasta el lugar para pedirle a Dios que vuelva a generar otro evento milagroso como el del otro día. Esto para que el grupo pueda comprobar que todo era real y que no estaba mintiendo. Deseo que se le va a cumplir dentro de un rato. El caso es que el equipo del diácono se pasa la madrugada leyendo los documentos que Krellick le había proporcionado en su visita. De entre ellos, y el que parece ser el más importante es el del Dr. Pritchard Mandeville, quien de hecho fue el último ministro de la iglesia antes de que esta fuera cerrada en 1880. O sea que sí, esta estuvo cerrada desde ese año hasta el 2011, que fue cuando Krellick la reabrió. Pritchard Mandeville escribió en su diario que entre sueños, Dios se había comunicado con él para ordenarle ir hasta ese lugar y abrir un orfanato cerca de la iglesia, cosa que podría sonar a pura bondad, pero ya verán que no. Al día siguiente el grupo se lanza de nuevo a la iglesia, y para poder trabajar sin que hubiera interrupciones, Mark le pide a Krellick las llaves del lugar, además de que le pide que se retire y que vuelva dentro de unas horas. El equipo comienza a hacer algunas tomas para que quede evidencia de todo, y Mark tira el dato de que la iglesia fue construida aproximadamente en el año 1260, o sea que esta llevaba ahí varios siglos. Mark le pide a Gray que le enseñe el video del supuesto milagro, y luego de una rápida observación tanto él como el diácono concluyen que este evento pudo ser realizado con una bocina de gran potencia, y que de hecho quien seguramente lo hizo fue el mismísimo padre Krellick, esto con la intención de llamar a más feligreses a la iglesia y así poder recolectar más diezmo. Usando la teoría de las bocinas ocultas, Gray saca un aparatito capaz de detectar campos magnéticos, por lo que con este podría detectar cualquier aparato electrónico a través de las paredes sin la necesidad de tener que derribarlas. Luego de un sustito de chill, el grupo consigue presenciar un sonido parecido a cuando alguien estaba raspando la pintura de una pared, aunque son incapaces de localizar de dónde provenía. Es en este momento cuando en un lapso de 5 minutos varios fenómenos inexplicables se hacen presentes. Primero, mientras que Gray hablaba por teléfono con su novia, en una lápida cercana a su nombre, o sea Gray Parker aparece en ella, pero luego de un parpadeo esta cambia a Gray Sparks, como si algo estuviera jugando con ellos. Después, un perro random aparece frente al chico, y cuando Mark se queda en el recinto a solas por un momento, este comienza a inspeccionar una clase de chimenea desde donde un sonido demasiado agudo emerge de repente, el cual lo echa para atrás, y cuando el grupo lo encuentra, estos notan que los oídos le estaban sangrando, al igual que la nariz del padre Krellick el día del supuesto milagro. Al volver a casa, Mark se va a acostar para reponerse, y una vez que estaban solos, Gray le pregunta al diácono qué había pasado en Belém, lugar donde recordemos estuvo presente. Es aquí cuando el diácono cuenta que en ese pueblito, una iglesia estaba comenzando a tomar fama, porque tanto los padres que allí habitaban como el mismísimo cardenal aseguraban que Dios había hecho acto de presencia, habiéndolo visto con sus propios ojos. Lo raro de esto es que cuando el grupo del diácono llegó a la zona, los sacerdotes y el cardenal desaparecieron de la nada, siendo encontrados bien fríos días después en el interior de la selva. El diácono cree que Dios jamás se apareció en ese lugar, y que lo que supuestamente habían visto fue causado por el consumo de una sustancia llamada DMT, aunque estos lo consumieron sin saber que lo estaban haciendo, o sea que fueron engañados. Nunca se supo si los lugareños acabaron con ellos o se trató de algo más, pero de lo que estaba seguro es que en definitiva nunca hubo ningún milagro. Por la madrugada el padre Krellick vuelve a visitar la iglesia para pedir pruebas del milagro, y esta vez sus súplicas sí que son respondidas, porque todo el lugar comienza a volar por los aires, además de que aquel sonido extraño reaparece. Por su parte el diácono llega a la parte final del diario de Pritchard Mandeville, en donde la siguiente frase cierra el escrito: los sueños me trajeron hasta aquí, quizás siempre fue él. Lector, abandona este lugar, este pueblo siempre ha sido una fachada, él sigue debajo, y cada vez está más hambriento de almas. Ahora veo la espantosa lógica, el orfanato siempre fue una trampa, y quizás ahora tengo un nuevo maestro. Debido a que Mark todavía estaba medio aturdido por el tema del oído, el diácono y Gray deciden ir por su cuenta de vuelta a la iglesia, topándose con el padre Krellick, el cual no se ha movido de ahí desde la madrugada. Indignado porque los investigadores todavía creían que esto podría tratarse de un truco, este decide retirarse a descansar, dejándolos a solas de nuevo. Es aquí cuando Gray saca otro de sus juguetes, tratándose esta vez de una clase de micrófonos súper especializados que colocará en toda la iglesia, y estos tienen la peculiaridad de poder funcionar en forma combinada como un micrófono gigante, por lo que, de hacerse presente aquel sonido otra vez, podrían saber exactamente desde dónde viene. Algunos momentos después, Mark reaparece en la iglesia porque ya estaba bastante más recuperado, y es justo aquí cuando la cosa se iba a poner pesada. Esto porque en lugar de escuchar aquel sonido parecido a estar rasgando algo, el grupo escucha el llanto de un bebé que obviamente no se encontraba cerca. Si esto ya estaba raro, se iba a poner peor, cuando pueden ver al padre Krellick espiando por la ventana, y con el afán de que les explique
explique qué es lo que estaba pasando, Mark lo sigue hasta lo alto de una torre, en donde luego de decir, si esto no es un milagro, yo ya no sé qué es, se lanza desde lo alto de la torre, quedando en calidad de masa para galletas. Luego de este evento, Mark se adelanta hasta la casa para pensar en qué hacer, mientras que luego de recoger sus cosas, Gray y el diácono emprenden el camino de vuelta. En el trayecto, estos se cruzan con un grupito de chicos, los cuales apenas verlos comienzan a hacer ruidos de oveja, revelando que ellos habían sido los que hicieron eso a aquel pobre animalito, y sin poder contener su coraje, el diácono le mete terrible headshot a uno de ellos, dejando a todos los demás con cara de "oh, este sí va en serio". Al volver a casa, el dúo descubre que Mark ha decidido concluir la investigación y que de hecho ya ha enviado su reporte al Vaticano, en donde confirma que ahí no había ningún milagro. Pero esto al diácono le vale 3 hectáreas de ñonga, y por su propia cuenta y en plena madrugada decide lanzarse hasta la iglesia. El cagazo vendría cuando a medio camino el padre Krellick se le aparece por unos instantes, aunque creyendo que tal vez era su mente jugándole una mala pasada, decide continuar con su camino. Al llegar al lugar, aquel llanto del bebé se hace presente otra vez, y siguiendo sus instintos el diácono vacía una estantería llena de libros que estaba por ahí, encontrando nada más y nada menos que un pasadizo que conduce hasta la parte baja de la iglesia. Y la peor parte es que una voz que viene desde el fondo grita, "Frasetti, los ojos de Frasetti", lo cual hace que el diácono aplique la de más vale aquí corrió que aquí quedó. Sin perder el tiempo y saltándose la autoridad de Mark, el diácono se pone en contacto con el padre Humberto Calvino, quien básicamente es un hombre que dirige el archivo del Vaticano, y además de este trabajo administrativo, este tipo es experto en encargarse de las cosas que podrían denominarse como paranormales. Una vez en la casa, Mark revela la historia real del caso de Belém en Brasil, y es que de hecho el diácono estaba en ese lugar junto a otro sacerdote de apellido Frasetti, o sea el nombre que mencionó aquella voz del pasadizo debajo de la iglesia. Cuando ellos llegaron a ese lugar, absolutamente todos los sacerdotes estaban vivos, pero por perder el tiempo investigando y descubriendo que de hecho esto se trataba de una estafa, los involucrados acabaron con los hombres de fe, y de hecho el diácono se salvó únicamente porque ese día estaba pasado de copas. Debido a las visiones provocadas por el DMT, el padre Frasetti acabó chispándose los ojos, por lo que bueno, también acabó todo muñeco. Luego de leer el diario de Pritchard y ver el video tomado por el diácono, el padre Calvino concluye que debajo de la iglesia existe una fuerza, entidad, demonio, ente o como quieras llamarle que recientemente había despertado, y que si acaso querían hacerle frente, debían ir hasta ese lugar. Apenas llegar a la iglesia, el padre Calvino pinta una runa en el suelo, ya que al no conocer el nombre de la entidad deberán referirse a esa fuerza de alguna forma, y como ese símbolo aparecía en el diario de Pritchard y también en diferentes textos antiguos, cree que eso será suficiente para expulsarlo del lugar. El caso es que el anciano comienza con el ritual, y en la parte final de la ceremonia la cosa se va al demonio, o sea literalmente, ya que aquellas manifestaciones se hacen presentes de nuevo, y aquel sonido agudo vuelve a dejar noqueado a Mark, y al padre Calvino hasta le hace sangrar los ojos, como a Itachi cuando usaba mucho el Sharingan. Al conseguir encender las luces de su cámara, tanto el diácono como Gray se dan cuenta que Mark y el padre Calvino han desaparecido, y sumado a que encuentran una de las pertenencias del padre en aquel túnel de la parte baja de la iglesia, estos dan por hecho que podrían encontrarse en ese sitio. Al avanzar por el lugar, ambos hombres se topan con un sitio lleno de jaulas pequeñitas, un escrito en la pared que pone, "Por favor Dios sálvalos a todos, ahora tengo un nuevo maestro", y sumado a un mural donde se puede ver que ahí se llevaban a cabo sacrificios de humanos pequeños en nombre de una entidad demoníaca, ya damos por hecho que Pritchard jamás salió de ese sitio, y que de hecho se quedó ahí para alimentar a la entidad con los niños del orfanato que él mismo había fundado. En cierto momento, el diácono puede ver a Mark caminando por el lugar sin rumbo aparente, así que al darse cuenta que la única manera de llegar hasta donde estaba era a través de una clase de túnel de apariencia sospechosa, pues deciden cruzar. Grave error, amigos, porque antes de poder darse cuenta el túnel parece comenzar a moverse, y cuando estos intentan volver es muy tarde, porque de las paredes comienza a emerger una clase de líquido corrosivo que quema a los protas, y al grito de "Diácono, me dijiste que esto no era real", finalizamos la historia. ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! Básicamente, una entidad desconocida, quizás venida del espacio o quizás de naturaleza demoníaca, vivía en el fondo de la colina mucho antes de que la iglesia fuera parada en ese sitio. Pritchard fue manipulado telepáticamente para crear aquel orfanato y alimentarla, y creyendo que se trataba de Dios, pues este hizo caso. Los protas se meten en lo que podría definirse como el intestino de la criatura, siendo deshechos por los jugos gástricos de esta, y como un presagio de que esto iba a pasar, aquella oveja fue envuelta en llamas frente a la casa donde se estaban quedando, incluso cumpliendo con lo que Gray había dicho: lo grande siempre se come a lo pequeño. Pero esa es mi opinión, déjame saber qué piensas tú en comentarios, te prometo que los leeré. Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales, suscríbete a miembros del canal si quieres, y regálame un like en forma de entidad subterránea para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo, ¡nos vemos!